Bom dia, hoje é dia 2 de agosto de 2023, estamos na reunião da disciplina de nefrologia da cidade de São José do Rio Preto, Hospital de Base. Hoje nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Luiz Morales Bueno Rostro, e eu gostaria de chamar o Dr. Mário, que vai fazer a apresentação oficial, mas em nome da disciplina, Dr. Luiz, muito bem-vindo na nossa reunião. Bom, muito obrigado. É um prazer apresentar o professor Dr. Luiz Eduardo Morales Buenrostro. Ele é professor titular de nefrologia de transplantes na Universidade Nacional Autônoma do México, portanto, então é um convidado internacional que nós temos hoje, não é sempre que nós temos. Ele é professor também adjunto de nefrologia na mesma universidade e é membro do Departamento de Nefrologia e Metabolismo Mineral. Além disso, o professor Luiz Eduardo tem um profundo conhecimento de imunologia, treinamento no exterior, e ele é hoje dos expoentes da nefrologia de transplante no México. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui como conferencista, e eu agradeço muito o tempo que ele nos dará agora nessa conferência, que é de extrema importância, porque hoje só se fala em inteligência artificial. Muito obrigado, Luis, por ter aceitado o nosso convite. Muchas gracias, Mario, por la invitación, y para mí es un placer estar con ustedes. Este tema, como bien lo mencionas, pues se está tratando en la mayoría de revistas internacionales, y creo que debemos estar atentos a lo que viene para mejora en la medicina, ¿no? Pues lo primero que tenemos que definir es qué es inteligencia artificial, y para eso qué mejor que el ChatGPT que nos diga qué es inteligencia artificial, ¿no? Para fines prácticos, pues inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas que nos ayudan a realizar tareas complejas que, si bien requiere habilidades humanas de inteligencia o de inteligencia humana, pues las realiza en menor tiempo y con mayor precisión, o por lo menos es a lo que apostamos, ¿no? A mejorar precisión. Si uno analiza, aquí va de derecha a izquierda de su pantalla la línea del tiempo, pero si ven cómo ha ido incrementando el número de artículos publicados en PubMed acerca de inteligencia artificial, pues la cúspide llegó en 2022, perdón, con 1,842 artículos, y seguramente este año pues se sobrepasará esa cifra, ¿no? Entonces es algo que está en boca de todos, y irá creciendo la información al respecto. Hay que tomar en cuenta que cuando uno habla de inteligencia artificial, puede usarse otros términos en la literatura, ¿no? Algunos usan términos como aprendizaje automático o machine learning, y otros como aprendizaje profundo o deep learning, que para fines prácticos, cuando vemos esos términos, estamos hablando de inteligencia artificial. Hay que tomar en cuenta que se utilizan diferentes estrategias de lo que llamamos aprendizaje automático. Es decir, si bien utilizamos un algoritmo que toma información e intenta mejorar una predicción, un resultado, algunas de estos algoritmos tienen sistemas para ir mejorando y evitar errores. Eso es lo que llaman como el aprendizaje que va teniendo el algoritmo. Pero algunos requieren o está diseñado para tener un aprendizaje supervisado. Es decir, aquí el conjunto de datos, vean cómo está separado el conjunto de datos, los métodos, y ponen ejemplos como tal, ¿no? Pero en el conjunto de datos, el punto es que
la persona que está diseñando el algoritmo tiene que dejar claramente las variables que ingresan y también deja establecido los resultados que desea. Entonces, es como si etiquetara la entrada y la salida, son conocidas. Si es un aprendizaje sin supervisión, quiere decir que si bien tú designas qué variables vas a ingresar, pero dejas al algoritmo que te dé cuántas salidas sea factible realizar. Las salidas tú no las conoces o no las condicionas. Y el aprendizaje reforzado teóricamente es sin datos predefinidos, o sea, el algoritmo puede tomar información al azar, por así decir. Y entonces, en estos de aprendizaje supervisado, pues analiza la relación entre entrada y salida, y la salida se predice en base a la relación que guardan las variables de entrada con lo que tú pones como desenlace. Y en el aprendizaje sin supervisión, analizan las variables o parámetros que tú ingresas para descubrir patrones ocultos, y el resultado pues va a ser basado en esta relación que tienen las variables, pero tú no las puedes predecir, ¿no? Y acá abajo vienen como algunos ejemplos de los tipos de análisis que se hacen, ¿no? Acá los mentados clusters que se utilizan mucho, por ejemplo, en el microscopio molecular del grupo de Halloran, ¿no? Acá los árboles de decisión, maquinarias de vectores o redes neurales, como algunos ejemplos que vamos a ver. Y acá esto es el Q-Learning, ¿no? Que es un poco más difícil de ver ejemplos. Pero vean, cuando uno analiza en la literatura las ramas que vemos, vean cómo existe el Deep Learning, Machine Learning o Natural Language Processing. Y luego vienen ejemplos de los modelos o los algoritmos que se utilizan, es decir, la parte estadística que se utiliza para eso. Y una es los árboles de decisión, ¿sí? La regresión logística y estas otras análisis como análisis de vectores o redes neurales, que es mucho más complejo en términos de manejo estadístico. Y como ejemplos vemos acá el mapa de Europa en azul, porque de repente se confunde qué es lo que estamos viendo, pero aquí el mapa de Europa está en azul, y vemos cómo hay países que, si bien están incorporando la inteligencia artificial en salud, vean cómo algunos países pues están abajo en la incorporación, y estos en azul, los puntos azules, es países que van en franco desarrollo de la inteligencia artificial. ¿En dónde están utilizando esto? Pues tratando de hacer medicina de precisión en exámenes diagnósticos, terapéutica y seguimiento de pacientes, ¿no? Sobre todo enfocado a enfermedades raras, cáncer, enfermedades infecciosas o enfermedades muy complejas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora cáncer pues se ha vuelto cada vez más complejo, pero si incorporas todos los biomarcadores en los árboles de toma de decisiones, creo que un sistema de inteligencia artificial sería muy fácil que al clínico que solo incorpore la información, pues le ayude a tomar decisiones sobre primer línea de terapia, segunda línea, etcétera, ¿no? Es como un ejemplo. Las enfermedades raras, el problema es el dominio de los médicos acerca de dichas enfermedades. Y lo que intentan hacer estos árboles de decisiones, para que no tengas que ir a revisar todo el tema, sino que de alguna manera te lleve de la mano sobre lo que tienes que hacer para complementar el abordaje diagnóstico e incluso iniciar el tratamiento. Y cuando uno se enfoca a qué es lo que está pasando en trasplantes, hay muchas áreas, pero en general nos vamos a concentrar en estos tres tópicos. La parte de enseñanza de la medicina es todo un área impresionante que ha crecido, pero no es un tema que vayamos a tocar en esta plática, ¿no?
Aquí lo separamos en 3 puntos. Uno es la información a pacientes, que creo que es algo también de mucha aplicación. El segundo punto es la aplicación en mejorar el diagnóstico, y para eso aplicado a estudios de laboratorio o cómo se deben de dar los reportes, en patología, que es muy importante, y radiología. Si se fijan, estos 2 puntos dependen mucho de aspectos subjetivos, es decir, de interpretación. Y estos 2 elementos siempre han, su talón de Aquiles siempre ha sido la variabilidad interobservador. Entonces, lo que pretenden estas herramientas es mejorar la precisión diagnóstica, reduciendo la parte subjetiva, ¿no? Y el uso clínico, pues ya la aplicación en diagnósticos personalizados, soluciones terapéuticas o predicciones de desenlace. Respecto a información a pacientes, este es algo que nos sucede con mucha frecuencia y que me pareció simpático ponerlo aquí. Si tú tienes un problema legal, sin duda vas con el abogado. Si tú quieres construir una casa, vas con el arquitecto. Si tú quieres reparar tu carro, vas con el mecánico. Y vean qué hacen los pacientes si tienen un problema de salud. Primero van al internet. Si no se resuelve o les quedan dudas, primero preguntan al vecino o sus parientes. Y si no, pues intentan medicamentos milagrosos o algún ungüento. Y si eso no funciona, buscan en la televisión o en las noticias de los periódicos, se autoprescriben, y ya que todo esto no funciona, entonces van con el médico, ¿no? Y para eso, pues ahora está el ChatGPT, que viene a ser otra herramienta donde pues, seguramente los pacientes van a empezar a explotar. Afortunadamente, en cuestiones de salud, siempre pone por ahí una leyenda de que pues esto es algo que deberá consultar con su médico, algunas cosas así, que ojalá hagan caso para que no tengan que pasar todo esto. O sea, aquí ya vamos a poner el ChatGPT como primera opción para los pacientes. ¿Quién sabe si vayan a recorrer todo esto o si de aquí se pasen al médico? Pero bueno, ¿no? Y el ChatGPT, por ejemplo, pues la primera versión que lanzaron ya disponible al público, teóricamente es esta de 3.5 de noviembre del 22, y ahorita está la versión 4, y ya la pueden bajar a su celular, como ven esta imagen de mi celular. ¿Y cómo se ha utilizado? Bueno, se hizo este estudio, es muy interesante porque compara algunas preguntas que el público hace, por un lado, en un sistema electrónico, obviamente, ellos hacen sus cuestionamientos acerca de su salud, y tenemos 2 vías de respuesta. Una que le responde un médico y otra que le responde un sistema automatizado como tipo ChatGPT. Y entonces lo interesante es que cuando le piden a las personas que califiquen acerca de la respuesta que obtuvieron, qué tanta satisfacción o la calidad de la respuesta, vean cómo el chat automatizado, o como el chat GPT, por así decir, tuvo una mayor satisfacción. Aquí está las opciones de respuesta, y vean cómo se acerca a lo ideal las respuestas del chat, mientras que las respuestas del médico, pues es muy variable, ¿no? Seguramente, pues dependerá pues de lo fácil o complejo que sea la pregunta. Pero otro punto importante que me llamó mucho la atención es que la empatía que el paciente sentía acerca de la respuesta o de la interacción con el chat automático versus el médico, vean cómo hay más empatía con el chat automatizado, lo cual yo hubiera esperado completamente diferente, ¿no? Entonces, o somos pocos empáticos los médicos, o algo está pasando, ¿no? O han mejorado mucho los chats de respuesta automática. Entonces,
Esto va a ser interesante porque esto, con la saturación de hospitales y consulta, no sería descabellado que podamos incorporar algunos sistemas de respuestas automatizadas para cosas sencillas en nuestros portales de Internet de nuestras clínicas. Y luego se hizo este estudio que también me parece sumamente interesante. Ustedes saben que de repente el médico general o familiar en Estados Unidos está muy saturado y que si ustedes llegan también a un servicio de urgencias, pues con los triage que hacen, pues puedes quedar varado ahí durante 5 horas esperando a que te atiendan si vas por algo sencillo como un esguince de tobillo o algo, ¿no? Porque pues van pasando lo más prioritario al inicio. Entonces, un poco la idea de esto es reducir la saturación de los médicos generales o familiares o el de primer contacto y también reducir la saturación de los servicios de urgencias. Entonces, este sistema de salud en Estados Unidos hizo una especie de symptom checker que puso disponible en el portal donde el paciente se mete a ver información de sus médicos o del sistema de salud. Y les decía, pues de alguna manera, si queremos agilizar su atención, por favor, conteste esta encuesta. Y evaluaron, o en este estudio se reportan 26,646 evaluaciones, ¿no? Y entonces lo que hace es una lista de síntomas que les van preguntando al paciente y vean más o menos la distribución de las respuestas. Las mujeres lo utilizaban con más frecuencia y por supuesto pacientes jóvenes, ¿no? Acuérdense que es también un aspecto generacional, ¿no? De mi edad para arriba ya empezamos a tener más problemas para el manejo de las herramientas electrónicas o automatizadas, pero vean, la población joven es muy hábil para manejar esto y es la que más se va a prestar a consultar esto. Y entonces, los síntomas que referían los pacientes con más frecuencia eran estos, desde un dolor abdominal, que puede ser desde muy leve a algo muy complejo, hasta dolor de pecho, por ejemplo, que puede representar un síntoma de alarma importante. Y el sistema lo clasificaba en prioridad alta, media o baja. Y vean cómo no es nada despreciable los de prioridad alta y media. En realidad, lo menos es la prioridad baja. Y vean cómo la prioridad alta, las respuestas que le daba el sistema automático es desde llame una ambulancia, porque seguramente un dolor precordial o algo que un conjunto de síntomas les hacía indicar esto de que llamaran a la ambulancia, vea un sistema de sala de urgencia o busca atención médica inmediata, o sea, en las siguientes 4 horas. Ya en las de prioridad media, vean cómo pues busca consulta el mismo día y si no dentro de los siguientes días. Y ya los de prioridad baja, desde, pues ve a la farmacia y hay que te den, me imagino, algún antigripal o alguna cosa así, ¿no? Saca tu cita con el médico, 2 a 3 semanas, no es nada urgente. O incluso se puede manejar en casa, ¿no? Entonces, este tipo de sistema parece interesante y de hecho nosotros lo vamos a intentar establecer para nuestra población. Al ser un hospital público, tenemos alrededor de 2,000 pacientes en activo y con poca capacidad de respuesta. Entonces, pues sí requerimos priorizar y vamos a intentar establecer algo parecido. Ya en los próximos años les estaremos comentando cómo nos fue. Y después, acerca de estos symptom checkers, como ya hay múltiples artículos, está este metaanálisis. Les quise mostrar ese ejemplo y luego qué dicen los análisis sistemáticos de la literatura. Vean cómo en Medline había 98 publicaciones y ya en el Web of Science 79. Después de hacer el análisis o el screening, se quedan con 10 artículos, que son los que vemos acá. Cada autor está aquí de manera horizontal
Y lo que se analiza, por ejemplo, es el riesgo de sesgo. En verde es lo más bajo, amarillo intermedio y rojo alto. Y pues siempre hay algunas fallitas en algunas cosas en cuanto a sesgos. Y luego algunas preocupaciones acerca de la aplicabilidad, pues también la mayoría afortunadamente están en verdes, pero no es despreciable el grupo que está en amarillo. Es decir, todavía hay algunos puntos de sesgo o de aplicabilidad, ¿no? Pero es interesante que ya hay innumerables publicaciones acerca de este symptom checkers, ¿no? Cuando uno analiza en esta misma publicación, intentan hacer como darle una calificación a la exactitud del diagnóstico primario, pues vean cómo en realidad se queda muy bajo. Es decir, no son herramientas que nos intenten decir, usted tiene un infarto agudo del miocardio en evolución, vaya a esto, ¿no? Simplemente deberán ser herramientas que te canalicen tratando de priorizar. Ya le dejas al médico o al sistema de salud la parte de diagnóstico y demás, ¿no? Pero el otro punto importante es la exactitud del proceso de triage, o sea, que también abordan el problema. Y vean, hay algunos que lo reportan muy alto, pero la mayoría andan por aquí en el 60%, lo cual sigue siendo bajo, ¿no? Entonces, cuando vemos artículos de opinión como estos, ¿no? Respecto a estos sistemas automatizados o respecto al chat GPT, los puntos que nos ponen para tener cuidado es que dicen aguas porque la información no necesariamente es comprensible. Se refiere a la población general, ¿no? O sea, a la población no médica que intenta utilizar esto para resolver una duda. Es difícil de verificar porque si ustedes han utilizado ya el chat GPT, pues no te pone referencias. Se supone que la versión inicial ponía la fuente y acá creo que si tú le mueves y le especificas que quieres la fuente, te la puede dar, pero de hecho hay que intentar de diferentes maneras establecer la pregunta para que nos dé una respuesta más exacta, ¿no? Entonces, debes de ir variando la manera de preguntar para que vean cómo cambia la respuesta, ¿no? Entonces, eso habla también de que algunas cosas son fabricadas, es decir, se toma información de la fuente, pero seguramente se modifica acorde a cómo quieres que se exprese. A eso se refiere, ¿no? Y que a veces es información inespecífica y que pudiera hasta ser contradictoria dependiendo cómo la preguntes. Por eso algunos autores como estos dicen hay que tener todavía cierto recelo acerca del uso de estas herramientas o de recomendar estas herramientas a sus pacientes. Digo, yo les decía en alguna plática por acá de broma, pues a mí yo sí les diría a partir de las 8 de la noche, por favor, todas sus dudas por el chat GPT y a partir de las 9 de la mañana ya me pueden contactar directamente, ¿no? Entonces son maneras de ver. Entonces, en resumen de este primer segmento, la información disponible es heterogénea. Todo sugiere que puede llegar a ser útil. Por eso hablaba de que intentaremos establecerlo en nuestro hospital. Tiene mucho futuro, pero hay muchas oportunidades por mejorar. Recuerden que todo lo que quede establecido en un chat de ida y vuelta puede tener implicaciones legales, sobre todo si está personalizado. Si ustedes como médicos responden ante un chat, pueden tener repercusiones legales. También hay dilemas éticos que resolver, mejorar veracidad y tener la fuente de información. Y sobre todo, algo muy importante es transparencia en los procesos, ¿no? El otro punto, el segundo punto es la aplicación en mejora diagnóstica, ¿no? Cómo se aplica a estudios de laboratorio, patología y radiología. Y para esto vean lo que ha pasado con los estudios de radiología, por ejemplo, este ultrasonido, este gamagrama con captopril para
diagnóstico de estenosis de la arteria renal o uso de resonancia magnética en diferentes enfermedades renales, el tratar de identificar o diferenciar si un injerto con disfunción está cursando con rechazo, el uso de imagen de resonancia magnética también para diagnóstico de rechazo del injerto. Y uno de esos ejemplos del uso de resonancia magnética es de cómo utilizan los valores B de la resonancia magnética, que recuerden que el B aquí les pongo como la ecuación. Acuérdense que las señales te dan una intensidad y duración de una señal, y luego hay episodios o es intermitente dicha señal, y entonces también es importante el tiempo de todo el periodo hasta la siguiente señal. Esto se mete en una fórmula y te da el valor, ¿no? Mientras más alto el valor de B, es que es más intenso y con mayor duración. Entonces, eso hace que obtengamos las diferentes imágenes. ¿Se acuerdan ustedes? El flare o la T2, T1, etcétera, etcétera. Y finalmente, con estos tipos de valores o cambiando los tipos de valores, haciendo un screening de todo el volumen del riñón, claro que el radiólogo lo tendría que señalar, que de todo eso es riñón, lo procesa, da ciertas características y a eso se mete en la ecuación valores clínicos como la depuración de creatinina o creatinina, por ejemplo aquí, u otros biomarcadores como pudiera ser proteinuria, hematuria, etcétera, etcétera. Y con eso se hace una clasificación o una serie de árboles de decisión que ellos lo llaman aquí como una red neural, para finalmente establecer un diagnóstico que tiene solo dos opciones: tiene o no tiene rechazo, ¿no? Y vean ellos cómo intentan con todos los diferentes valores de B, y es muy heterogéneo las curvas ROC, como los da aquí, pueden ver los valores. La sumatoria de todos los valores, claro, te da un valor de la curva ROC que se acerca a lo ideal. Acuérdense que lo ideal es que quedara acá, es como el punto perfecto, y la diagonal que estaría aquí, pues es un valor poco útil o inútil, porque estaría representando pues como la incertidumbre total, ¿no? Y acá este es el método propuesto por la red neural, que también este es incluyendo diferentes valores. Vean como si metes todos los biomarcadores, datos clínicos, biomarcadores, etcétera, pero también hay un punto donde pues es bastante bueno, y todos los demás, o sea, con el método que utilices, en general quedan como en mejor posición o con valores de la curva, en general con tendencia a ser más altos comparados a estos que tienen acá. Entonces, intentan mostrar que hay mejora. Este mismo grupo de autores, vean cómo esta publicación es de 2019, ya para el 2020 vuelven a hacer cambios, se quedan ya con solo 3 valores y hacen un mapeo con mayor puntos, es decir, mayores mediciones, mayor número de mediciones en diferentes segmentos del riñón, y ingresan otros valores tanto de sangre como de orina, y otra vez hacen todo su procesamiento de red neural, como lo llaman ellos, y para al final tener un clasificador como con rechazo o sin rechazo, ¿no? Y otra vez, vean cómo es muy semejante, no son diferentes constructos aquí, y pues unos no están tan bien, estos pues no están tan mal que digamos con los métodos tradicionales, pero con el propuesto por la red neural, vean cómo estas dos curvas son muy buenas. O sea, estas sí en general se pueden considerar muy buenas, ¿no? Ahora, aplicado a la patología, acuérdense del microscopio molecular. Este es ustedes los conocen, lo han visto estos clústeres. ¿Se acuerdan que hablábamos de que algunos métodos utilizan los clústeres?
porque meten muchas variables e intentan, acuérdense que el grupo de Halloran utiliza muchos marcadores de diferentes genes y separan cohorte 1, cohorte 2 y agrupan, tratan de agrupar los rechazos celulares que aquí están en rojo, los azules rechazos mediados por anticuerpo y los morados aquí rechazos mixtos, ¿sí? Y entonces el punto que intentan mostrar en este artículo era que aquí tenemos la opinión de los expertos del lado izquierdo. Arriba es rechazos mediados por anticuerpos, abajo es rechazo mediado por células y arriba tenemos el diagnóstico del método molecular o del que llaman ellos el MMDX, que es finalmente el microscopio molecular. Y vean cómo las esquinas son las que coinciden las dos observaciones, es la gran mayoría, afortunadamente, pero sí hay un grupo de muestras aquí que quedaron descritas por el patólogo como probable rechazo mediado por anticuerpos y que el machine learning o el método de microscopio molecular lo daba como sin rechazo. Y acá, por ejemplo, estos también, el método automático decía que tenía rechazo mediado por anticuerpos, todos estos, y el patólogo lo dejaba como probable rechazo, ¿no? Estos, los dos coincidían que era probable rechazo. Y acá en celular es un poquito mayor este grupo de aquí, ¿no? Vean, acá es menor, pero se aumenta aquí donde el patólogo lo daba como probable rechazo por célula T, mientras que el sistema automatizado o el microscopio molecular lo decía como no rechazo, ¿no? Entonces, se ha intentado aplicar a la clasificación de Banff de cómo tú puedes meter, todavía requiere que el patólogo tenga esta información y la meta al algoritmo. Es decir, finalmente vas a depender todavía de la interpretación del patólogo en términos de PTC, G, fibrosis intersticial, atrofia tubular, etcétera, ¿no? Pero el punto es que toda esta información de aquí, histológica, C4D, anticuerpos donador específico, los datos de la microscopía electrónica, si tienes expresión de genes como el grupo de Halloran, etcétera, pues lo tengas que meter al algoritmo, ¿sí? Para que de esta manera se dé todo el análisis que hacen a nivel del sistema automatizado o el machine learning y de aquí se dé un árbol de decisiones o un reporte final de si tiene rechazo o no tiene rechazo o la clasificación. Y vean en este estudio cómo este es el diagnóstico del patólogo y cómo el sistema automático de Banff puede variar muchísimo. Vean, todos estos son cambios algunos cambios de categoría, no todos, o sea, pero vean aquí cómo de estos de rechazos mediados por anticuerpos activos pasaron a estos pues parece datos equívocos lo ponen aquí como que no cumplen todos los criterios u otros diagnósticos, ¿no? O estos que estaban aquí como mixtos pasaron a ser solamente humorales o mediados por anticuerpos, ya sea agudos o crónicos. Entonces sí cambia, pero lo más importante es analizar esta curva de sobrevida, que para mí es como lo más valioso de este estudio. Y es que en azul vemos los datos donde coinciden tanto el patólogo como el sistema del microscopio, digo, de machine learning o este sistema automático. Los que no tenían rechazo y que coinciden con tener rechazo, ¿no? Pero esta línea de acá es que el patólogo había dicho que tenía rechazo y el sistema automático dice que no tiene rechazo. Y vean cómo coincide el comportamiento como el que los dos coincidieron que no tiene rechazo. Entonces, parecería que mejora la capacidad predictiva. Y esta línea roja de abajo, color vino, es que
el patólogo decía que no tenía rechazo y el sistema automático lo clasificó como rechazo. Y vean cómo coincide con aquellos casos que los dos coincidieron en que tenía rechazo. Es decir, sí se mejora la exactitud en diagnóstico y con tan solo seguir los preceptos de Banff. Acuérdense que es una clasificación que ha variado tanto, ¿sí? Y que tiene tantos puntajes que a la hora de traducirla, quizás el patólogo meta algunas cosas subjetivas. Me parece que solamente los cambios están en esta parte subcortical o que está en este lado, me faltó ver esto, me faltó ver aquello. Si bien todo indica que es rechazo mediado por anticuerpos, pues yo creo que mejor lo dejamos como dudoso, como probable rechazo, o le metes otras cosas como si fuera celular o mixto, etcétera, ¿no? Mientras que los sistemas automáticos van a ser muy estrictos, ¿no? O es o no es, ¿no? Es como el checklist de qué cosas debe de cumplir. Entonces, en resumen de este segmento, pues es el área con mayor oportunidad de ser útil, sobre todo porque dependemos de mucha subjetividad, ¿no? A la interpretación de un estudio de rayos X o a la interpretación de un estudio histopatológico, dependemos mucho del sesgo del patólogo, del radiólogo. Ahorraría tiempo y recursos. Lo que comentan es, en lugar de hacer un reporte que el patólogo esté ahí haciendo todo, pues metería los datos y el reporte lo sacaría en automático el sistema. Mejoraría exactitud y certeza, sobre todo viendo este ejemplo de patología. Y pues siempre va a haber oportunidades de mejorar. Por ejemplo, en este momento tú dependes de que el patólogo meta todos los datos de Banff. Es decir, finalmente estás dependiendo de una valoración subjetiva. Entonces, se tendrá que reducir la dependencia de la interpretación humana. Y eso se puede alcanzar. Ya hay algunos estudios que por obvio de tiempo no estamos metiendo, pero en biopsias de trasplante pulmonar, pues ya ponen esto como histomorfometría, donde tú le dices a la computadora qué cosas vas a analizar y qué significa el azul, qué significa el rojo, el morado, etcétera, para que haga una interpretación un poco más automática, ¿no? Y que solo el humano pues sirva como control de calidad para ver que sí esté tomando los campos importantes, que no agarre zonas desnaturalizadas o mal procesadas, etcétera, ¿no? Ese sería como el papel del humano. Ahora, en aplicación clínica, es decir, ya en la consulta, por así decir, pues hay diferentes puntos en materia de trasplantes, ¿no? Siempre hemos visto algoritmos, sobre todo en UNOS, que se utilizan algoritmos a veces muy complejos, en el sentido que se van incorporando ciertas características. Acuérdense, el ejemplo típico es el paciente altamente sensibilizado, donde se le da un puntaje mayor, de tal manera que siempre esté cruzándose o que esté compitiendo por órganos, porque si va a tener una de cada 100 ofertas compatible, pues que mientras más veces se esté teniendo en cuenta, más rápido va a tener una asignación. Entonces, el problema con esto ya, este es un artículo como de opinión en Europa, pues las preocupaciones que tienen estos autores es que pues el sistema de puntajes o de asignación no es uniforme en todos los países, porque parte de lo que se intenta es que pues hay países que tienen cooperación, de tal manera que si yo no tengo receptor, lo puedo enviar a un país vecino. Sin embargo, pues no todos tienen los criterios de asignación uniformes. Falta todavía ver aspectos de transparencia, porque habrá países que manden más a sus vecinos, pero no reciban de esos vecinos. Entonces, se necesita un poquito más de transparencia.
aspectos éticos y cuestiones de derechos humanos, de por qué estás mandando a otro país si en tu propio país todavía tienes necesidades no cubiertas. Entonces, hay todavía algunos puntos por discutir. Para el monitoreo de fármacos también se ha incorporado. Aquí la barra roja es, digamos, con el sistema automático. Acá abajo es igual, está en rojo. Es un sistema automático donde incorpora polimorfismos del citocromo P450, de tal manera que vean si es un metabolizador rápido, lento, etcétera, e intentan predecir los niveles de tacrolimus y vean cómo, pues en realidad no cambia mucho la predicción respecto a la predicción que hacen los médicos, ¿no? En base a cómo se ha comportado en las consultas previas y los niveles que tú tienes y la dosis actual. Entonces, esta es la dosis predicha y cómo no hay diferencia, y esto, pues, de alguna manera, con sus intervalos de confianza del 95% en múltiples mediciones de cada caso, cómo puedes manejarte en un rango específico, pero no hay gran cosa de diferencia en este reporte. Este otro reporte, vean cómo simplemente, es decir, no es que lo compare con la capacidad de predicción humana, sino que esto es el predicho y este es la dosis que realmente tiene como los sujetos, ¿no? Y aquí lo que incorporan, vean cómo meten variables como edad, género, índice de masa corporal y los polimorfismos de estos 4 genes que pueden modificar el metabolismo del tacrolimus, incluso la creatinina, ¿no? Y en estos ejemplos son, pues la verdad es que muy buena. Vean la R cuadrada, que 1 es la perfección, todas están arriba de 0.9, es decir, pues sí, si metes todos los datos de polimorfismo, puedes predecir. La verdad es que en la práctica diaria yo lo veo como poco útil y muy costoso tener la medición de estos 4 polimorfismos como para simplemente predecir, ¿no? La verdad es que en la primera semana ya tienes niveles óptimos de la mayoría de pacientes y no, si tienes terapia de inducción, no representa mayor problema. Ahora, este es el estudio. Este es muy interesante porque es del grupo de Lupi y sus colaboradores. Recuerdan el grupo de París que ha hecho esta herramienta del iBox. Este es como el artículo donde lanzaron el iBox y que lo anunciaban como un sistema de predicción de riesgos de pérdida del injerto, y tenían una cohorte de derivación, es decir, con estos 4,000 pacientes, hicieron el diseño del algoritmo, y luego tienen una cohorte que aquí son 2,129 sujetos para la cohorte de validación europea y luego una cohorte de validación en Estados Unidos de 1,428 sujetos. Y estas son las características. Sí hay algunas tendencias a ser diferente la edad. El género sí varía, un poco menos hombres en Estados Unidos que en Europa. Sí hay variaciones en las etiologías de las enfermedades que llevaron a falla renal terminal y pues algunas características del donante, del receptor, etcétera, ¿no? El punto es que vean cómo este es el predicho, esta es la perfección, esta es la línea de referencia, y esta otra línea que viene acá, mientras más se pegue a esta de referencia, es que es una capacidad predictora muy buena. Ya esta es la cohorte de validación europea y acá es la cohorte de validación de Estados Unidos. Y esta es su capacidad de predicción de la herramienta a 3 años, a 5 años y a 7 años. Y vean cómo a 7 años su capacidad de predicción se veía muy buena, ¿no? Entonces se empezó a fomentar el uso de esta herramienta del iBox, ¿no? Y de alguna manera el mismo grupo analiza como
diferentes subgrupos para ver si hay algún tipo de interacción o de sesgo de que a cierta población no le aplique. Y vean cómo aquí está la estadística C, que 1 es la perfección, y mientras más cercano a 1, pues también habla de que es muy buena. Y vean cómo casi todas están arriba de 0.8, ¿no? Con excepciones como estas dos, pero casi todas están arriba de 0.8, independiente si lo estás utilizando en pacientes estables, pacientes con disfunción, donadores vivos, fallecidos, en altamente sensibilizados, etcétera, ¿no? O sea, analizan diferentes subgrupos y de manera interesante en todos se mantenía una muy buena capacidad predictiva. Luego aquí lo ven en este otro grupo y vean también, vamos a ver aquí, cómo intenta a tratar de poner en este estudio, que también es interesante porque tiene una particularidad. Ellos ponen a prueba 3 residentes, aquí están arriba, 3 residentes, 3 fellows de nefrología y 3 adscritos o attending, ¿no? Y les dan diferentes datos clínicos, creatinina, albuminuria, cómo está la fibrosis tubular y atrofia y fibrosis intersticial, atrofia tubular, el BK, si tenía BK, etcétera, etcétera, e intentan predecir. Y entonces aquí el punto es que analizan qué tanto le dan de peso cada médico a los valores como Fiat, edad, BK, etcétera, etcétera. Y vean cómo este es el porcentaje de disminución de la veracidad o de la certeza predictora si le quitas uno de estos factores. Vean cómo este residente todo el peso se lo dio al IFTA y a la tasa de filtrado, porque quitando estos se le cae su capacidad predictora. Y acá también este residente a la tasa de filtrado y al antecedente de rechazo mediado por anticuerpos, a la tasa de filtrado IFTA, y así vean cómo varía, pero siempre va a haber 1 o 2 factores en los que les den todo el peso, ¿no? Y a la hora de trazar la curva, vean cómo aquí, comparados al iVox están todos los demás y pues es muy heterogéneo. En realidad, respecto al predicho y al observado, pues tú esperarías que el iVox, que es esta línea gruesa, sea mucho mejor que todos ellos y en general sí se comporta mejor que la gran mayoría. Por aquí anda alguien que es un residente, el residente 2, de aquí, que por ahí le andaba compitiendo al iVox, ¿no? Pero en general se supone que la herramienta tenía mejor desempeño. Pero luego viene el mismo grupo de Lupi, hace una reevaluación que me parece bastante sensato, que no se queden con la idea de que el iVox es la panacea, sino que ahora lo reta con los sistemas de modelaje, con sistemas de análisis multivariado tradicionales. Y entonces, vean aquí cómo está la cohorte de pacientes, cómo van haciendo el procesamiento de datos, los modelajes con diferentes sistemas de modelaje y luego las evaluaciones, ¿no? Y para fines prácticos, aquí está comparando con los modelos de Cox. Y vean, aquí está el modelo basado en Cox contra todos los demás. Y en realidad no hay mucha diferencia, porque acá mientras más arriba esté, aquí está el valor del índice C o del valor de C, y mientras más llegue acá arriba, al 1, es mejor. Y vean cómo el análisis de Cox, en general, son diferentes cohortes. Aquí está la cohorte de derivación donde se generó el algoritmo, la
la cohorte de comparación europea, norteamericana y sudamericana. No sé si aquí esté participando Brasil, seguramente sí. Y vean cómo en general es muy parecido, por lo menos el análisis de regresión de Cox es de los altos, por así decir, ¿no? Y acá es, otra vez, aquí el primerito es este, y vean cómo en general es muy parecido. Es decir, no parece haber una superioridad de los sistemas automatizados como el iBox comparado a los otros métodos de análisis multivariado. Entonces ellos mismos reconocen que no es tan diferente, ¿no? Entonces, en resumen de este segmento, sin duda queda claro que en la parte clínica de integración del conocimiento, el cerebro humano sigue siendo superior. Sin duda puede aportar mejoras en diagnóstico y esto ayudará a un mejor abordaje diagnóstico, a su tratamiento y pronóstico. Pero algo que sigue siendo primordial para mi manera muy personal de ver es el sentido común, ¿no? En conclusión, por la inteligencia artificial llegó para quedarse. Son múltiples los métodos utilizados y habrá que elegir el que mejor se adapte a los objetivos planteados, es decir, en qué lo queremos aplicar. Aún depende en gran parte de las mediciones o diagnósticos hechos por humanos, es decir, la obtención de datos primarios que le vas a meter al algoritmo, y siempre habrá opción de mejorar y hacia allá debemos apuntar, es decir, siempre a mejorar, ¿no? Pues muchas gracias y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Luis. Você está utilizando no seu serviço inteligência artificial em alguma parte dele? No todavía, queremos incorporar esta parte de información al paciente y esos sistemas como de triage online para ver, es que muchísimos pacientes llegan con síntomas muy leves que podrían atenderse en su casa y nos saturan el servicio de urgencias o de atención continua. Y esa parte es donde queremos aplicarlo, pero apenas está en desarrollo, ¿no? E você acredita que, ou tem algum estudo, eu não sei, que a inteligência artificial poderia ajudar o paciente em diálise para dirigi-lo para o transplante? Porque temos acá um problema que talvez tenhas também, que nem todas as unidades de diálise encaminham esses pacientes para o transplante corretamente. Sí. Entre nós. E a criação de um sistema de inteligência artificial, que todos têm um celular, um telefone celular, poderia ter um chatbot, onde ele colocaria os seus dados para saber se ele poderia ser transplantado ou não, independente do centro de diálise. E existe isso? Existe já isso pensado? Sí, sí, ese es, no vi publicado como tal, pero acuérdate que una de las principales herramientas donde se puede utilizar esto es información del paciente y canalización adecuada. Entonces, creo que tiene mucho futuro. Imagínate algoritmos donde tú le digas, estos son los exámenes básicos para el donante y receptor, así generales, y cuáles podría ser un buen donador, meta sus datos del donador y desde que está obeso, hipertenso, diabético, etcétera, pues ya lo puedes ir a lo mejor descartando y decir, él no le podría donar, pero pues si usted ya tiene que con tienen pues características generales, pues hay que acercarse a un programa de trasplantes y dependiendo la zona, pues estos son los centros de trasplante que más cercano le queden. O sea, creo que hay
maneras eficientes para poder canalizar a esos pacientes a trasplantes y llenando solamente así como el symptom checker, que puedas tú medir tu información y que de esa manera te diga si eres buen candidato o no para un programa de vivo o un programa de fallecido, ¿no? Obrigada, doutor Luiz, excelente apresentação. Eu fiquei até bastante satisfeita, porque quando o senhor mostra os dados da biópsia renal, né, é uma correlação muito grande e pequenas discordâncias quando colocamos entre o patologista, o patólogo e a máquina, né? Como eu vejo aqui as biópsias de transplante, né, às vezes tem a discordância não da máquina com o patologista, mas do patologista, que no caso sou eu, e Dr. Mário Abud, né? E eu fico satisfeita de ver que não tem tanta diferença assim, mas tem muita influência da colocação do humano nas informações, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir chegar lá, ainda colocar essas informações e mostrar que a gente não está tão errado assim, né? E das informações do que a gente vê na biópsia. Mas excelente apresentação. Eu não sei se quem está quem está online, se gostaria de fazer alguma pergunta, quem está aqui presente também, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitando o Dr. Luiz, né, com essa excelente apresentação. Tem alguns online. Se ninguém se manifestar. Lo pueden hacer en el chat. Sí, en patología nosotros hemos hecho algunas reevaluaciones posteriores y a veces cambia el mismo nefropatólogo que vio la biopsia por primera vez. Si tú no le das los datos previos y le pides que te dé su opinión de los nuevos, digo, ha cambiado mucho Banff, pero sí cambia a veces algunos valores del Fiat que antes te lo decían 30%, ahora te dicen 20%, ese tipo de cosas sigue siendo muy subjetiva, ¿no? Y la variabilidad intra e interobservadores es alta. Luiz, o que eu sempre discuto com a doutora Maria Alice é que forma não é função. Portanto, ela nos diz, hacemos a biópsia pós-transplante e ela nos diz, existe uma necrose tubular aguda ou não há sinais de rejeição, o paciente está em DGF há 30 dias, eu digo, bom, se o rim está bom, vamos avisar, se a histologia está boa, vamos avisar o paciente para produzir urina, porque o seu rim está bem. Esta é a discussão. Sí, claro. Sí, siempre vamos a tener algunas discusiones, pero lo seguimos necesitando, ¿eh? Eso sí es muy claro. Então, muito obrigada mais uma vez, Dr. Luiz. Desculpe pelo meu espanhol, que eu não falo mesmo, No. mas muito obrigada. Mais uma vez, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Eu acredito que não tenha nenhuma pergunta no chat, que a sua apresentação foi muito clara. E, mais uma vez, a gente, quem sabe, daqui um tempo o senhor venha pessoalmente para nos visitar, para apresentar pessoalmente. Muito obrigada. Un inmenso prazer. Mucho gusto. Bueno, pues que estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Nós é que agradecemos. Hasta luego. Até logo.